Ya, muy bien. Recuerde siempre estar en la pantalla principal, ¿no? Olvídese de la cámara de sus compañeros, que por lo general están siempre apagadas, entonces concéntrese en la pantalla principal. En la clase anterior nos habíamos quedado en lo que viene siendo la tabla periódica, ¿verdad? Habíamos dicho que la tabla periódica está ordenada está clasificada según sus grupos y periodos, ¿verdad? En este caso, ¿cuántos grupos eran? 18. ¿Cuántos periodos? 7. Acuérdense que los lantánidos y los actínidos pertenecen al grupo 6 y 7 respectivamente, ¿no? No piensen que, que los lantánidos del periodo 8 y los actínidos del periodo 9, no. Lantánidos periodo 6, porque parten desde desde el lantano, y los actínidos periodo 7, porque parten desde el actínido. Bueno, antes de irnos hablábamos sobre que había 4 grupos principales, ¿no? Los metales, que son los de amarillo crema, los metaloides, que son los de naranja, los no metales y los gases nobles. Todos los que están aquí a la derecha son gases nobles. Está más que clave el nombre, ¿no? Gases nobles, porque son gases, y son nobles porque no se unen con ningún otro elemento, ¿sí? Es decir, usted jamás va a ver el helio unido a otro elemento, jamás va a ver el neón, el argón, el criptón, etcétera, ¿no? Ninguno de los elementos que está aquí a la derecha, usted lo podrá ver unido en un compuesto con alguno de estos otros elementos. ¿Sí? Tenemos los metales, que reaccionan o se unen con los no metales, o también con los metaloides, cuando el metaloide está en modo no metálico, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que hay una ley de la atracción que se llama que los opuestos se atraen. Entonces lo mismo pasa con los elementos químicos. Una carga positiva solo se une con una carga negativa, ¿sí? Por lo general, los que tienden a tomar una carga positiva son los metales, y los que tienden a tomar una carga negativa son los no metales. Entonces, obviamente, un metal va a ser atraído por un no metal o viceversa, ¿no? En metal nunca se van a unir, no se van a unir. No metal y no metal tampoco se van a unir, porque si tiene carga negativa y el otro tiene carga negativa también, ¿cómo se van a unir? ¿Ya? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Ley de las proporciones definidas, creo que aquí nos habíamos quedado. ¿Sí? Dice, ¿es el mismo compuesto o es otro diferente? Para resolver este interrogante hay que calcular la relación de la masa de los elementos que forman el compuesto. Es decir, si los elementos que forman el compuesto tienen la misma relación, si nosotros calculamos un compuesto, la relación, y calculamos el otro, la relación, y son iguales, significa que estamos hablando del mismo compuesto. ¿Entiendes? Es el mismo compuesto, pero en diferente cantidad de masa. Ahora, es decir, es como hablar que yo tengo una tacita de harina o tengo un jarro de harina. Eso se entiende, ¿no? Sigue siendo harina, la única diferencia es que la tiene en diferentes porciones. Ahora, que si yo tengo la relación diferente a la otra relación, obviamente estamos hablando de compuestos diferentes. Por ejemplo, si yo tengo una taza de harina y un jarro de maíz sabrosa, yo qué sé. Sí, por facilitar de alguna forma el ejemplo, ¿ya? Es decir, se entiende la diferencia, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la ley de las proporciones definidas? Nos dice que Joseph Lloyd Proust demostró que un compuesto está constituido por los mismos elementos y en iguales proporciones de masa independiente de su origen. ¿Sí? Es decir, un mismo elemento tiene las mismas cantidades de masa un mismo compuesto tiene las mismas cantidades de masa de cada elemento, ¿no? Sea este obtenido en un laboratorio o de fuentes naturales. Estas observaciones contribuyeron a formar la ley de las proporciones definidas. ¿Qué nos dice María la ley de las proporciones definidas?
A ver, Joseph Louis No, Proust demostró que un compuesto es... eso ya lo leí, lo que está en naranja, más. A ver, cuando dos o más elementos se combinan para formar un compuesto, lo hacen en una relación de masa invariable. Cuando dos o más, eso tienen que grabárselo, ¿no? Tienen que grabárselo de igual forma en que se grabaron la ley de la conservación de la materia, es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto también, ¿sí? Cuando dos o más elementos se combinan, es decir, tiene varios elementos, ¿verdad? Y se combinan para formar un compuesto, lo hacen en relación de masas invariables. Es decir, si yo voy a formar una molécula de agua, ¿qué necesito? Necesito dos de hidrógeno y una cantidad de masa de oxígeno, ¿verdad? No lo quiero decir así porque lo indicaría como la otra, pero por ejemplo, necesito 2 gramos de hidrógeno, ¿verdad? Por cada 16 de oxígeno. ¿Se entiende? Es lo que vimos en un inicio. 2 gramos de hidrógeno por cada 16. Entonces, si yo quiero formar 2 moléculas de agua, ahora necesito ¿cuánto? 4 de hidrógeno por 32 de oxígeno. ¿Sí? Es decir, lo voy duplicando, pero en la misma relación. Es decir, ¿se entiende? 2 por cada 16 de oxígeno. 2 de hidrógeno por cada 16. Y ahí vaya multiplicando según el número de agua que usted desee, ¿ya? Si deseo, por ejemplo, 10 agua, 10 H2O, ¿qué necesito? Multiplicar ese 2 de hidrógeno, que ahora es 20, 2 por 10 es 20, y necesito además multiplicar ese 16 de oxígeno, que es 16 por 10, 160. Entonces, si quiero formar 10, necesito 20 de hidrógeno y 160 de oxígeno. ¿Se entiende esa relación? Siempre es una relación igual, ¿ya? Es como cuando le dice, hija, van a venir 4 invitados más. No, pues si yo solo sé cocinar para 4, ¿cómo haría usted? Si ahora van a comer el doble. Duplico los ingredientes. Tendría que echarle el doble. No los invito. Por ejemplo, si usted antes le echaba un tomate, ahora tiene que echarle 2. Si antes le echaba una cebolla, ahora tiene que echarle 2. Es porque usted Le sirvo Tiene que poquito. cocinar siquiera 10 libras de arroz. o espera que se vayan también, que es otra opción. O me pase a mí Esa es cuando yo los mala invité. educación, esa es mala educación. ¿Qué pasa? No pongan el cumpleaños de Kevin. Bueno. Entonces, pero se entiende la explicación, ¿no? Yo leo, prof. A ver, vamos, Kevin. Ayúdame con la ley de las proporciones múltiples. ¿Qué nos dice la pregunta? Dice, ¿pueden existir dos compuestos que tengan los mismos elementos? Ustedes respondan eso. Ya están en tercero bachillerato. ¿Existen dos compuestos que tengan los mismos elementos? Sí, que se diga sí. Por ejemplo. Sí, es verdad, sí existen. Por ejemplo. Sí existen, pero no sabría darle un ejemplo, o sea, de un compuesto que yo sepa que tenga exactamente dos elementos iguales. Ya, por ejemplo, yo les doy uno, ya, que es muy simple, ya lo vimos en anterior ocasión. El monóxido de carbono, que es CO, y el dióxido de carbono, que es CO2, ¿sí? Entonces, ahí está, tienen los mismos elementos, tienen el carbono y el oxígeno, pero no en mismas proporciones. ¿Y qué nos dice la ley de las proporciones múltiples entonces, Kevin? Ya, espera un momento. Más tarde, ayúdeme a ver. Más tarde, A ver. John Dalton formularía la primera ley confirmando la conclusión de Proust. A ver, Bernie, ayúdame que ahorita... ¿Cuál leo, profe? ¿La de John Dalton? ¿La de qué? Sí. Ahorita está teniendo problemas Kevin. Más tarde, John Dalton formularía la primera ley confirmada la conclusión de Proust.
En los compuestos químicos los elementos se combinan siempre en la misma proporción. Esta ley implica que los compuestos están formados por moléculas y estas están formadas por un número definido de átomos. En 1804, Dalton explica los datos experimentales obtenidos con relación a la naturaleza de la materia en la segunda ley, según la cual ciertos elementos se pueden cambiar en más de un conjunto de proporciones para formar compuestos diferentes y que se conoce como la ley de las proporciones múltiples. Muy bien. Si tomamos el ejemplo anterior y lo relacionamos, bueno, antes que eso, leamos qué nos dice la ley de las proporciones múltiples. Nos dice, si dos elementos forman más de un compuesto, ¿sí? Las diferentes masas de uno de los elementos que se combinan con una masa fija del segundo elemento guardan entre sí una proporción sencilla en números enteros. Para explicarlo esto esto es más fácil. Un ratito, Kevin. Para explicarlo esto es más fácil. Miren, nosotros tuvimos el ejemplo del CO2 y tuvimos el ejemplo del CO, que es el monóxido de carbono. Entonces, si usted se da cuenta, ¿cuál es la relación entre CO o cuál es la relación entre el oxígeno que tiene uno y el oxígeno que tiene otro? Podríamos decir que en un compuesto, por ejemplo el CO, solo hay un oxígeno, ¿verdad? Pero mientras en otro compuesto que es el CO2, hay ¿cuántos oxígenos? Hay 2. Entonces ahí está la relación entre uno y el otro. Mientras el uno solo tiene 1 sobre 1, el otro tiene 1 sobre 2 o 2 sobre 1, como ustedes decían hacer la relación. ¿Sí? ¿Se entiende? Mientras que en un compuesto solo utiliza un oxígeno, en el otro compuesto utiliza 2 oxígenos. Lo que sería en otra forma, lo que se explicaría en otra forma, es contar cuántas son las valencias que tiene cada elemento. ¿Cuál es la valencia que tiene cada elemento? Obviamente, esto es una introducción, ¿no? Es una introducción a valencias. Pero, ustedes tienen que verlo de dónde viene. De la ley de las proporciones múltiples. ¿Propuesta por quién? Por Dalton. ¿Y quién propuso la ley de las proporciones definidas? Pues Proust. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en relación al tema? Dígame, si no, Kevin Castro, indíqueme qué deseaba de él. No, es que le iba a decir, profe, que disculpara porque había mucha bulla aquí en la casa y entonces justamente cuando estaba leyendo, estaban haciendo bulla y estaban hablando. Tranquilo, sí se escuchaba. Por eso yo les he dicho que busquen un lugar en el cual ustedes puedan concentrarse, ¿no? Por lo general la sala no es el mejor lugar. A ver, en base a lo que vimos, analicemos cada uno de estos ejercicios porque a veces se nos suele complicarlo analizarlo solo, ¿ya? Veamos aquí. Obviamente, la primera pregunta me hace relación a los primeros conceptos, ¿no? De elementos. ¿Quién me dice que era un elemento? Los elementos de la tabla. Pero ¿qué era? Un elemento también es utilizado para formar un compuesto. Bueno, sí, se adelantó al concepto de compuesto a lo mejor. Un elemento es un átomo, para si lo quieren anotar como un concepto. El elemento es un átomo con cierta configuración, con una configuración determinada. ¿Sí? Porque recuerden que todos los elementos son átomos, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia un átomo de otro? La configuración. Nosotros creo que sí. No, es que yo no vi cómo ustedes primero. Pero con colmenares han de haber visto en algún momento números cuánticos. Y para sacar los números cuánticos, primero yo determinaba la configuración del elemento, ¿verdad? Y ahí usted se daba cuenta que, por ejemplo, la configuración del oxígeno era diferente a la del sodio, era diferente a la del potasio, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es un elemento? Es un átomo con una determinada configuración. Es así de simple. No tiene que darle más vuelta. ¿Qué es un compuesto? Y ahí sí lo que decía Kevin, ¿no? Un compuesto es la unión entre dos o más elementos. De dos o más elementos. Muy bien. Es la unión entre dos o más elementos, ¿verdad? ¿Y qué era una mezcla?
Una mezcla puede ser homogénea o heterogénea, que es como quien dice a sí mismo, la mezcla de los elementos, las homogéneas creo que son las que se puede ver, los dos elementos, como por ejemplo el agua y el aceite. Y las heterogéneas creo que son las que se unifican Al revés, totalmente, no se ven pero como por ejemplo ya. ¿Cuál es el problema que tiene Kevin? ¿Cuál es el problema que tiene Kevin? Es que no lee, ¿sí? Pero sí tiene más o menos la idea. Exacto. ¿Qué diferencia eso es una lo que me... mezcla de un compuesto? Porque esto se suele confundir mucho. En la mezcla, jóvenes, en la mezcla, recuerde que cada sustancia mantenía su estructura química, ¿no? Es decir, usted la podía meter las dos en el vaso. Usted puede meter sal y agua en el vaso, por ejemplo. Puede meter sal y agua en el vaso. Pero la sal sigue siendo sal y el agua sigue siendo agua. No pierden su estructura química. ¿Sí? No pierden su estructura química. Eso es cuando hablábamos de una mezcla. A diferencia de un compuesto, que en un compuesto usted como que mete los elementos al vaso, si lo quiere graficar de alguna manera, como que mete los elementos al vaso y esos elementos reaccionan y se unen. ¿Sí? Y se unen para formar los compuestos. Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. En las mezclas no hay esa reacción, no hay esa unión entre los factores que ahí están ingresando, ¿no? Y como bien lo decía Kevin, hay dos tipos, la mezcla homogénea y heterogénea. Homogénea, recuerde eso, una sola fase. Y heterogénea, puedo distinguir cada una de las fases de las sustancias que allí ingresé. ¿Ya? Entonces aquí nos dice, mire, clasifique las siguientes muestras de materia como elemento, compuesto o mezcla. Y decimos, un alambre de cobre. ¿Para ustedes qué sería? Alambre de cobre. Una mezcla, un compuesto, profe. ¿El cobre qué es? Es un elemento. Si usted tiene un alambre de cobre, Compuesto. sigue siendo... Perdón, mezcla. No, sigue siendo un elemento. Sigue siendo un elemento, por eso le digo, es un compuesto, Uy, licenciado. no, profe, es una confusión. Solo que ese elemento ahora lo tiene en forma de alambre. Es la única diferencia. ¿Sí? Porque dice alambre de cobre. Sí es verdad que Entonces, algunos... ¿sería un compuesto o una mezcla? Un elemento. Sigue siendo un elemento. Esa es la Ah, ya, confusión. ya. Por eso que quería realizar este ejercicio con ustedes. ¿Sí? Una pieza de bronce. Sigue siendo un elemento, licenciado. El bronce es un Porque el elemento. bronce... Bueno, entonces sería Mezcla. un compuesto, licenciado. Una Oh, no. mezcla. ¿Por qué una mezcla? Ay, sí. A ver, entiéndase algo. Hay cosas llamadas aleaciones, ¿sí? Las aleaciones, que por lo general es lo que nosotros llamamos el fierro. Ahí está el fierro y no sé qué, no sé cuándo. ¿Entiendes? Profe, una pregunta. Dígame. Ya, y para el bronce, entonces, como el bronce no es un elemento, usted dice que el bronce no es un elemento, me imagino ¿qué compuestos se utilizan para, o sea, qué se utiliza para realizar la mezcla y que llegue a una pieza de bronce, pues, obviamente? No sé qué metales precisos le ingresan, pero sí es una aleación de varios metales. Lo podemos averiguar. Ah, ya. Sí. La verdad que ahí ya me surgió la duda. Ya veremos de qué metales está formado el bronce. Aluminio. Elemento. Es un Aluminio elemento. sí es un elemento. Un elemento, muy bien. Hielo seco. Es un compuesto. Es un compuesto, muy bien. Participen todos, no tengo problema, ¿eh? Es un compuesto. Herrumbre. Herrumbre es lo que No sé qué será, Mezcla. pero es una llamamos óxido. Herrumbre Entonces es un lo que compuesto nosotros porque el óxido... Que vienes a que hable el profe porque no lo entiendo. Le decía que el herrumbre es lo que nosotros normalmente llamamos óxidos en el fierro, ¿se acuerdan? Y dice, mira, eso está oxidado. Eso es lo que se conoce como herrumbre.
no selecciona No, entre estados. a ver, espere un momento que hubo un bajón de señal. Es internet checo. Sí, sí, hubo un pequeño bajón de internet. ¿Ahora se me escucha bien? Sí. Ya. Fuerte y claro, así como me gusta. A ver, lo que le decía, ¿no? Lo que le decía, el herrumbre es lo que nosotros normalmente llamamos como óxido, ¿sí? Entonces, vamos recapitulando. Alambre de cobre sigue siendo cobre. Sigue siendo cobre, entonces se mantiene como elemento, ¿ya? Pieza de bronce, el bronce es una aleación, no es, aunque se suele confundir mucho con que es un elemento, no, el bronce es una aleación. Entonces es una mezcla, porque se unen varios elementos. Pero se unen varios elementos, pero no se, ¿cómo se llama? No reaccionan entre ellos, no se combinan. El aluminio obviamente sí es un elemento. El hielo seco es O2, ¿sí? O2. Entonces eso es un compuesto. El herrumbre, nosotros lo conocemos como el óxido, eso también es un compuesto, porque nosotros vemos los óxidos, ¿verdad? Óxidos metálicos, vemos óxidos no metálicos, etc. Están participativos en el chat, ¿qué les pasó? Vea usted. A ver, el azufre. ¿Qué es el azufre? Un elemento compuesto, una mezcla. Azufre. ¿Qué dijo que era el herrumbre, oiga? Elemento, muy bien. El herrumbre Es un elemento el azufre. como óxido, ¿qué eres? Óxido le pongo. Ah, es un compuesto. Si me pregunta eso, es un Ay. Es que pensé que me preguntaba el concepto. Aire. ¿Qué es el aire? Elemento, Es un compuesto, licenciado. un No. elemento. En el aire, mire, el aire nosotros encontramos polvo, el hidrógeno, el oxígeno. Ya me. Encontramos Que agua. no se han visto la... Encontramos ¿Qué? agua. Lo siento. Entonces, ¿qué será? Elemento. Elemento, dice el otro. No, pero no se ha visto la película menos mal le de los contradice cuatro a uno. elementos. Una mezcla, Aire, profe. fuego, Una mezcla, agua una y- mezcla. Es Los una cuatro elementos, ahí sale el aire. Es mezcla, ¿verdad? No se ha visto bajo Una tierra. mezcla. Bajo tierra también ¿Está bien? muestra los Sí, elementos. dígale eso, así. El nitrógeno líquido, Es un elemento. Sigue siendo elemento, solo que está líquido. la sal común, Es un compuesto. es un compuesto, muy bien. El etanol, No sé qué sea, profe. Explíquenos, por favor. el Es como un etanol tipo- es el gas. Es un gas. Pero es un compuesto, ¿ya? Para que no se compliquen tanto la vida. La sal y el etanol compuesto. Sí, correcto. La nieve. ¿Qué es la nieve para ustedes? La nieve es agua hecha hielo. Agua hecha hielo. ¿Y el agua qué es? Es correcto. ¿Y Es, el agua qué es? es una Es mezcla, una profe. mezcla. El agua no. El Es un agua compuesto. compuesto. H2O, acuérdese. Un punto, Yes, profe, muy yes. participativo estoy hoy. Y mercurio de un termómetro. El mercurio de un termómetro es un elemento. Es un elemento porque sigue siendo mercurio. Entonces veamos aquí a ver si nos equivocamos o estamos bien. Dice que elementos, alambre de cobre, aluminio, azufre, nitrógeno líquido, mercurio del termómetro. Los Hemos tenido la respuesta y anotando todo. Los compuestos, hielo seco, herrumbre, sal común, etanol y nieve, ¿no? ¿Y cuáles son las mezclas? Pieza de bronce y el aire. Entonces yo creo que estábamos bien conceptualmente. O lo trabajamos bien, ¿verdad? Nos merecemos un 10, profe. A ver. Aquí esto es algo que ustedes obviamente ya deben de saber. Ya deben de saber. Pero vamos a trabajarlo en estos poquitos minutos que nos queda. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Pues ya terminamos. Ya Ya terminamos. nada. Pero Terminamos, creo.
Ya Igual nada, ya Pasamos con terminamos. 1. Ay, Trabajemos, dinosaurio. trabajemos 2 minutos en este ya. Me encantó trabajar en su clase, qué bestia Dice, decir. utilice una línea para establecer la correspondencia entre el nombre y el símbolo del elemento. CL, ¿qué es Profe, CL? una pregunta. Dígame. CL es cloro, Cloro. profe. ¿Está la respuesta abajo o no? C, está la respuesta. Ah, ya, no copy. Profe, pero CL dice es que cloro, responde, profe. pues. Recuerden que la primera parte solo son ejercicios propuestos, pero resueltos. Ya después viene la parte que Ah, les ya. toca resolver a ustedes. Cloro, CL es cloro, profe. CL, muy bien. CA, Calcio. Es Calcio, calcio. calcio. CS, cesio, Es cesio. Cesio, CR, cromo, cromo, CD, cadmio, Cadmio. C, Cadmio. carbono, Carbono. Carbono. CF, Es cobalto. California, 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 CU, California. cobre, CU es cobalto. cobre, no, CU es cobre. CO, cobalto, Cobalto. y CE, serio, serio, Así como el profe. Me encanta. salió. muy bien. Entonces aquí ustedes bajan y se dan cuenta que le dan un pequeño análisis de todo y luego les da la simbología, ¿no? Si usted se acuerda, tenía mucho que ver con la letra inicial, y si ya se repetía la letra inicial, la que le seguía, ¿no? Y si ya se repetía la que le seguía, pues la que le prosigue. Yo creo que sí se entendió lo que quise decir, ¿verdad? No. No, No escuchaste la que le sigue, la que le persigue. en Es decir, serio. por ejemplo, si yo aquí ya tengo el CA, por ejemplo. El carbono es C. Y calcio también inicia con C. Entonces ya no utilizo C, sino que utilizo CA. Es decir, la letra y la otra letra que le sigue. Porque usted dijo que en la composición pueden haber la Sí. inicial que era mayúscula y una de las vocales. Correcto. Y luego tenemos el cadmio, que también tiene CA. Pero ya cadmio utilicé con calcio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? No utilizo la que le sigue, que es la A, sino utilizo la siguiente, que es la D. Entonces C, Que es la D. D. Entonces C y D. ¿Sí? Es muy fácil de aprender solo así. Me encanta. Obviamente hay sus excepciones, ¿no? Hay sus excepciones. Bueno, eso es todo lo que vamos a ver por hoy. En la siguiente clase ya pasamos al siguiente... Bueno, en la siguiente clase vamos a resolver unos ejercicios. ¿Sí? Entonces, Hay que tener no cuaderno a la mano. Claro, no falta la clase. No, tienes que presionar mejor el captura y ya está. Captura pantalla y listo. Recuerda que así lo estamos trabajando, lo mismo en computadora. Bueno, yo me despido, cuídese. Bueno. Tiene 6 minutos para ir a su siguiente clase. Ese bigote, se le ve bien el bigote. Mejor todo. Me encanta. Subo una foto que yo le doy me importa. Lávese las manos. Cantibla. Lávese las manos. Cuida Cantil. a su familia. Calla gasolinera. Chao, chao.